Bien, estimados amigas, amigos, hoy día estamos 19 de febrero del año 2014, un día en realidad muy especial para todos nosotros. En esta oportunidad vamos a hablar de un personaje que creo nos va a interesar a todos nosotros los peruanos. Posiblemente muchos de los jóvenes se preguntarán cómo fue el ambiente, el estado de la matemática por los años 40, los 50 y quién sabe un poquito más antes, los años 30. Eso es una de las cosas que hoy día en esta breve charla número 2 voy a tratar de exponer con la mayor brevedad posible, pero a la vez claridad. Ustedes saben que en el siglo XIX el Perú tuvo un personaje muy importante que fue don Federico Villarreal. Villarreal, que nació en 1850, tuvo un papel muy importante en el desarrollo de la matemática prácticamente por la década de los 1890 y sobre todo en los primeros 20 años del siglo XX. Villarreal tuvo un discípulo que también cultivó la matemática y también la física, más concretamente la mecánica racional, la mecánica celeste, que fue don Godofredo García. Godofredo García va a jugar un papel muy importante en nuestro personaje. ¿Cómo así? La historia se remonta a Polonia. La escuela polaca de matemática fue una escuela muy notable porque ella albergó a matemáticos de mucho renombre como Sierpinski, y sobre todo Stefan Banach, famoso por sus espacios de Banach. En este ambiente es que nació en 1880 don Alfred Rosenblatt. Rosenblatt tuvo una educación bastante buena, muy cuidadosa por parte de sus padres, que fueron unos padres muy cultos y supieron dar una formación muy especial. Ya a temprana edad, Rosenblatt mostró sus cualidades matemáticas. Estudió, obviamente, en la universidad de su tierra, en Varsovia estudió, y tuvo los efectos, sobre todo de la Primera Guerra Mundial, pero en particular de la Segunda. Por los años 30, en el Perú, la matemática Villarreal había fallecido en 1921 y quien había tomado la posta fue Godofredo García. Y Godofredo García llegó a ser un personaje muy importante en la Universidad de San Marcos, que dicho sea de paso, era la única universidad en el Perú que formaba matemáticos puros. Y Godofredo, que publicaba en la famosa revista de ciencias y en las actas de la Academia de Ciencias, llegó a ser una autoridad fuerte en San Marcos. Llegó a ser decano, creo, por varias oportunidades, y llegó a ser rector. Como autoridad universitaria, él viajó por Europa, en donde por
los años 30 y estableció una relación amical con Sierpinski y con Rosenblatt, entre otros matemáticos. Y Godofredo invitaba siempre a Rosenblatt que visitara el país. Y Rosenblatt ya era un matemático de un gran prestigio internacional. Bueno, pero ustedes saben, cuando ya la década de los 30 iba terminando, ustedes saben que el nazismo había progresado mucho en el país, en Europa, particularmente en Alemania y en las ciudades colindantes, entre ellas Polonia. Y entonces Rosenblatt presentía unos momentos muy trágicos, no solo para su país, sino para Europa toda. Y fue Godofredo quien en estas circunstancias convenció a Rosenblatt para que venga al Perú. Y Rosenblatt aceptó. Y vino en 1936, una fecha memorable para la matemática peruana. ¿Por qué? Porque estando Rosenblatt acá en Lima, más concretamente en la Universidad de San Marcos, los acontecimientos bélicos en la Europa fueron creciendo hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces que Rosenblatt se enteró. Yo conocí a través de algunos de mis profesores en Trujillo, uno de ellos fue asistente de Rosenblatt. Y entonces nos contaba pues que él obviamente perdió muchos de sus amigos, muchos de sus colegas matemáticos, notables matemáticos, entre ellos Banach, Sachs, Sierpinski mismo, y un hecho que después vamos a narrar del joven matemático Joseph Marcinkiewicz. Pues bien, Rosenblatt siente que de algún modo la invitación de Godofredo y el azar de la vida de algún modo le había salvado. Y entonces él decide quedarse en el Perú, se queda en el Perú, se nacionaliza y como es profesor en la Universidad de San Marcos y como tal sigue haciendo producciones de un altísimo nivel matemático, de un nivel internacional, asiste a congresos, da conferencias representando al Perú. Fue un hecho un tanto singular, ¿no?, de que la historia de la ciencia matemática en nuestro país le debamos en gran parte, ¿no? No hay que olvidar los trabajos de Villarreal, que desde luego fueron, pero Rosenblatt traía toda una cultura, la cultura matemática de Europa, y eso era grande. El siglo XIX fue un siglo notabilísimo, y los comienzos de los siglos XX de gran progreso matemático. Entonces Rosenblatt, ya establecido acá, los jóvenes actuales capaz no sepan cómo es que vino acá la topología, por ejemplo, cómo vino el álgebra moderna, las teorías modernas de ecuaciones diferenciales, la variable compleja, la geometría, la mecánica racional, una teoría formalizada de los números reales. ¿Cómo? ¿Quién lo trajo? Jóvenes, eso se lo demos a don Alfred Rosenblatt y también a su capacidad de docente y de profesor, de maestro, porque no obstante que habían pocos estudiantes, pocos jóvenes que estudiaban en realidad la matemática pura, sin embargo, fueron lo suficientes para que heredaran toda esta sabiduría de Rosenblatt. Y cuando Rosenblatt murió en Lima en 1947, fueron sus alumnos quienes heredaron
todos estos conocimientos, en particular un joven ingeniero llamado José Sola Pasquel, quien tuvo la inteligencia y la sabiduría necesaria para todo ese entusiasmo matemático que había heredado de algún modo su maestro Rosenblatt, lo utilizara para formar una nueva escuela ya. Entonces se formaron nueva gente que fueron profesores a su vez. Estos alumnos, de los alumnos de todos lados, comenzaron a divulgar las nuevas teorías matemáticas, y así fue como en el Perú llegó a tener, al menos a nivel de la enseñanza, ya un nivel mucho más avanzado. Tuve hace poco, la oportunidad de tener un gran sentimiento cuando visité la tumba de don Alfred Rosenblatt, que está acá en un cementerio, el cementerio judío acá en Lima, y la verdad que solamente conociendo sus obras, una gran producción científica, ya en alguna otra oportunidad capaz podamos hablar un poco, al menos perimétricamente, una producción tan abundante, con temas tan variados. Y también con don Godofredo García Rosenblatt publicó un libro sobre análisis matemático, donde hablaba de la teoría axiomática de los números reales. Ese libro, cuando con mi profesor Alberto Vidal visitamos a Godofredo García en su casa, nos obsequió, y ese libro lo poseemos dedicado. Y ahí leí en esa época estas teorías de Zermelo, la teoría de la elección, tantas cosas que hay y que yo no entendía de nada. Y bueno, pero sin embargo, estos documentos son un tesoro valioso. No olvidemos que debemos buscar siempre el estímulo para, en estos grandes hombres, para por lo menos tratar de hacer algo en pro de la matemática del Perú. Muy bien, mis estimados amigos, espero que esta charla nos pueda haber motivado para conocer a un personaje a quien le debemos mucho, y ojalá que muchos de los que nos van a escuchar puedan llegar a ser como él y contribuir con el progreso de la ciencia. Muchas gracias, amigos. Entonces será hasta otra oportunidad.